Bienvenidos a la batalla más épica del año, un nuevo capítulo en la saga de Intel contra AMD. Intel y AMD son las dos marcas de procesadores que existen en el mundo de los PCs, no hay más, básicamente son dos, y como muchos sabréis, llevan años en guerra para coronarse como la mejor marca de procesadores. AMD sacó procesadores hace muy poquito, los vimos en el canal, unos procesadores increíbles, tecnología punta, de verdad que me dejaron muy sorprendido, pero con unas cuantas cosas que también son preocupantes. Me dejaron un poco preocupado, la verdad. Ahora llegó el momento de Intel. Intel también viene con procesadores nuevos, procesadores que llevan al extremo toda la tecnología que tenían hasta la fecha y también da mucho miedo. Tanto es así que mientras hacíamos las pruebas tuvimos que parar absolutamente todo y pedir explicaciones a Intel. Pero eso lo veremos un poco más adelante en este vídeo. Pero antes de continuar, como ya sabéis, un mensaje de nuestro sponsor. Este vídeo está patrocinado por GVG Mall. GVG Mall es una tienda de claves de software donde podrás comprar claves de Windows legales a un precio súper reducido. Son claves OEM que están pensadas para fabricantes, o sea, están a precio de distribuidor. Y aunque a Microsoft no le guste mucho, la ley europea permite hacer este tipo de ventas, así que son perfectamente legítimas. El único factor a tener en cuenta es que como son claves OEM, están ligadas a la placa base y al procesador, por lo cual si cambiáis o la placa base o el procesador, o los dos, pues la clave se va a desactivar. Si acabáis de montar o comprar un PC sin la licencia de Windows, con el enlace que os dejo abajo en la descripción podréis comprarlo utilizando además mi código especial de descuento. Gracias a GVG Mall por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo de hoy. Ok, antes de empezar, quiero dejarte muy claro que este vídeo va de los titanes, de las bestias, de lo más potente que cada marca puede fabricar, y esto es interesante por un par de razones bastante clave. La primera de todas es porque viendo estos procesadores más potentes, podemos saber qué tan bien va cada marca en tecnología. Por ejemplo, si Intel estuviese por detrás de AMD, o AMD estuviese por detrás de Intel, aquí es donde saldrían todas las vergüenzas. Pero por otra parte, también vamos a ver qué tanto ha avanzado la tecnología, hasta dónde hemos llegado en el mundo de los procesadores. ¿Qué os quiero decir con esto? AMD trabaja con arquitecturas Zen. Los nuevos Ryzen 7000 tienen arquitectura Zen 4. Zen 4 nunca ha sido usado en ningún procesador. Los Ryzen 7000 son los primeros. Threadripper y EPYC todavía llevan Zen 3, que es la anterior. Y en cuanto a Intel, en este nuevo Raptor Lake, Intel usa dos arquitecturas. Raptor Cove, que es una versión modificada de Golden Cove, y Gracemont. Ningún producto de Intel para servidores o data centers usa ninguna de estas arquitecturas aún. El Xeon más moderno lleva Willow Cove, que es una versión anterior de la que estamos viendo aquí. O sea, estos procesadores llevan lo último de lo último, que luego más adelante llegará a servidores, centros de datos y centros de cálculo. Por lo que sí, estamos delante de lo más avanzado que existe en el mundo. Estos nuevos procesadores de Intel se llaman Raptor Lake y son la 13ª generación. Son nada más y nada menos que una versión mejorada respecto a los Alder Lake que salieron el año pasado. Alder Lake, por cierto, fueron muy importantes para Intel, porque la reputación de su empresa en parte dependía de ellos. Déjame explicarte un poco esto. A finales de 2020 AMD sacó un procesador que lo cambió absolutamente todo, el Ryzen 9 5950X, su nuevo procesador más potente, el buque insignia, ¿no? Digamos el más top. Hasta ese momento, AMD iba siendo mejor que Intel en tareas que usaban muchos núcleos al mismo tiempo. O sea, cosas como por ejemplo exportar un vídeo, renderizar una imagen en Blender, usos más profesionales por decirlo de alguna manera. Intel por otra parte tiene mejores núcleos, o sea, cada núcleo de Intel suele ser por lo menos normalmente mejor que los núcleos de AMD. Y esto es mejor para tareas del día a día, como por ejemplo el hecho de usar un programa, no tanto exportar o hacer ese tipo de cosas, sino usarlo en sí, ¿vale? Interactuar con el programa, jugar a videojuegos, ¿vale? Este tipo de tareas que son más cotidianas y más de usuario. Pues Intel normalmente ha sido mejor en esto y de hecho se jacta cada generación de ser el rey en gaming, ¿no? Porque justamente los videojuegos no necesitan tantos núcleos. Pero ya con este 5950X las cosas empezaron a cambiar. El 5950X se acercó peligrosamente a Intel en videojuegos, incluso superándolo en algunas pruebas. No era mejor, ¿vale? No es que salió y fue lo mejor del mundo, pero bueno, casi que por la diferencia que había entre el i9 y este nuevo procesador, no valía la pena comprar Intel. Además venía con 6 núcleos extra respecto al 10900K,
que era el i9 que había en ese momento, por lo que fuera de gaming era prácticamente mejor en cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Con qué respondió Intel a todo esto? Con el 11900K, posiblemente el peor procesador que hayan sacado. Primero que nada porque dijeron, ok, mira, la batalla de los núcleos ya la tenemos perdida. Si quieres exportar, renderizar y ese tipo de cosas, cómprate un Ryzen, no pasa nada. El nuevo tope de gama, el nuevo i9, solo va a tener 8 núcleos, o sea, 2 núcleos menos que la generación pasada, ¿vale? O sea, le quitaron 2 núcleos y lo dejaron con 8. ¿Por qué? Bueno, pues porque más de 8 núcleos les iba a ralentizar. Ellos lo que querían era coger estos 8 núcleos y explotarlos al máximo, o sea, exprimirlos, sacarles la máxima potencia, hacerlos lo más potentes posibles para que en los videojuegos realmente se notase una mejora por parte de Intel. Y fue el mejor procesador en gaming, pero ¿vale realmente la pena comprar una CPU que es un poquito mejor en gaming, pero es peor en casi todo el resto y además no es precisamente barata? Bueno, a ver, si te estás montando un PC que es exclusivamente para jugar y no tienes límite de dinero y a ti solo te importa que sea el más rápido posible en videojuegos, pues quizás sí, te puedes comprar ese procesador y lo puedes usar. ¿Qué pasa? Que lo que estaba claro es que Intel tenía problemas. ¿Por qué Intel llegó hasta este punto, una empresa tan importante como Intel? Pues porque no tenían otra tecnología mejor. El mundo de los chips es súper competitivo, muy pocas empresas en el mundo los pueden diseñar y menos aún los pueden fabricar. Y de hecho Intel es la única empresa en el mundo que diseña y fabrica este tipo de chips, o sea, hace todo, digamos, ¿no? Del proceso. Ahora, en estos últimos años, prácticamente desde 2014 hasta 2021, Intel se atascó con su proceso de fabricación. Todos los procesadores que sacaron en ese tiempo estaban hechos sobre la misma tecnología. Y esto es muy grave. Porque Intel, antes de eso, como muchas otras empresas, incluso AMD, seguía una estrategia de lanzamientos llamada TikTok. Es más, Intel inventó el TikTok. Conocéis esto de la ley de Moore, ¿verdad? Cada 2 años el número de transistores que hay en un microchip se duplica. Esto lo dijo Gordon Moore, que es uno de los fundadores de Intel, y lo dijo porque Intel cada 2 años saca un nuevo proceso de fabricación. El proceso de fabricación sería algo así como la tecnología que se utiliza para fabricar los procesadores. Es el que define el tamaño de los transistores, que son los bloques básicos, los ladrillitos, por decirlo de alguna manera, que forman el procesador por dentro y que están a la base absolutamente de todo. Cuanto más pequeños son estos transistores, más techo de mejora tiene el procesador, en cuanto a velocidad y en cuanto a complejidad. Cada vez que mejoramos el proceso de fabricación, hacemos procesadores que tienen componentes internos más pequeñitos, por lo cual en la misma placa de silicio me cabe mucho más. Y eso significa que voy a poder trabajar con voltajes más bajos, se va a calentar menos, va a consumir menos y por lo tanto voy a conseguir que sea más potente de lo que solía ser. Eso es el proceso de fabricación. Pero luego tenemos también la microarquitectura, que básicamente es cómo está diseñado el chip, qué hace cada núcleo, cuántas unidades de coma flotante tenemos, cómo se conecta con la caché y bueno, ese tipo de detalles sobre cómo está hecho el circuito. Bueno, el nombre lo dice, ¿no? Microarquitectura. Como es un microchip, pues la arquitectura interna, ¿no? De cómo funciona. Entonces, el plan clásico que se llevaba Intel era que cada 2 años sacaba un proceso nuevo de fabricación, haciendo los transistores más pequeños, como bien dice la ley de Moore. Entonces los chips mejoraban porque pues eran más pequeños. El año en el que Intel presenta su proceso de fabricación lo que hace es adaptar la microarquitectura que ya tenían de la generación pasada a esta nueva tecnología y saca un procesador que es mejor en velocidad y en temperatura. Ese es el TIC. Y después del TIC llega el TOC. El TOC es una nueva microarquitectura, o sea, mantienen la misma tecnología, el mismo proceso de fabricación, pero diseñan cambios en el chip para aprovechar mejor ese proceso de fabricación que crearon la generación pasada. O sea, un año proceso nuevo, otro año optimización, un año proceso nuevo, otro año optimización. TIC-TOC, TIC-TOC. ¿Qué pasó entre 2014 y 2021? Me diréis entonces. Bueno, pues básicamente Intel no sacó ningún proceso de fabricación nuevo. Bueno, mentira, lo que tenían era un proceso de 10 nanómetros que lo intentaron llevar a la práctica, pero tuvieron muchísimos problemas y nunca llegó a los ordenadores de sobremesa, o sea, a las torres. Así que básicamente en 2014 hicieron un TIC con Broadwell, que eran unos procesadores que traían la arquitectura Haswell, ¿vale? La microarquitectura Haswell de la generación pasada, que estaba hecha en 22 nanómetros, la pasan a 14, ¿vale? Y ahí pues ese es el TIC, ¿no? Luego vino el TOC con Skylake A14, TOC con Kaby Lake A14, TOC con Coffee Lake A14, TOC con Comet Lake A14 y el último TOC Rocket Lake A14. Y este es nuestro 11900K. Y la metáfora del cohete le viene al dedo, la verdad, porque son 8 núcleos muy tuneados, muy optimizados para ser únicamente el mejor procesador de videojuegos y nada más. Este fue el procesador que sacó Intel en respuesta al 5950X, pero la cosa no podía seguir así. Ese proceso de fabricación ya no daba más de sí. Hacía falta un nuevo proceso con transistores más pequeños que permitiera pues seguir subiendo, ¿no? A final de 2021 las cosas cambian, ocurre un milagro. Intel saca Alder Lake, bueno, un milagro para Intel, ¿no? Para AMD igual no. ¿Qué
que por fin, después de muchos años, trae un nuevo proceso de fabricación, que se llama Intel 7, pero es que además traen una nueva microarquitectura, o sea, hicieron todo de golpe, cambiaron todo, ¿vale? Pues ya tocaba. ¿Qué es Raptor Lake entonces? Que es la que están sacando este año. Pues es el TOC de Alder Lake, ¿vale? O sea, es el mismo proceso, la misma arquitectura, pero tiene optimizaciones y mejoras. E Intel ha prometido que de ahora en adelante, o sea, a partir ya del año que viene, van a seguir con el TikTok. O sea, esto del TOC ya no volverá a pasar. En teoría, esperemos. Que fue una época, por cierto, bastante rara. O sea, la gente se preguntaba, ¿realmente Intel no está sacando un nuevo proceso de fabricación porque no puede? ¿Porque no quiere? ¿Se ha dormido en los laureles? Ahora, este gran cambio de microarquitectura que hicieron en Alder Lake el año pasado es que ahora es un procesador híbrido. Esto es algo que está inspirado por el mundo de los móviles. Tenemos núcleos que son de alto rendimiento y luego tenemos núcleos de bajo consumo, que les vamos a llamar núcleos P y núcleos E de ahora en adelante. Pero antes de seguir hablando un poco del procesador, de qué han puesto y tal, vamos a ver qué tal funciona, a ver qué tan bueno es. Que al final también es lo que habéis venido a ver aquí, ¿verdad? Ok, para probarlos decidimos compararlo directamente contra el anterior i9, o sea el i9 12900K de Alder Lake. Y nuestro nuevísimo Ryzen 9 7950X, que es el que vimos hace algunas semanas, ¿vale? El último que salió. Pero aquí tenemos un pequeño plot twist. También incluimos el Ryzen 7 5800X 3D. Este procesador es bastante único, es una cosa bastante rara que sacó AMD el año pasado y tiene una tecnología especial que se llama 3D V-Caché. Y esto le permite tener un acceso mucho más rápido a memoria, además de una capacidad más grande de caché, de la que tendría un Ryzen 7 normal. Es como una versión tuneada para que os hagáis una idea, ¿vale? Este lo sacó AMD el año pasado para darle una buena hostia a Alder Lake, ¿vale? O sea, Alder Lake se coronó como el mejor procesador de gaming y va AMD y saca esto. Y nos quedamos todos un poco en plan, madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué es este bicho? Y resulta que hay juegos en los que es mejor, ¿vale? A pesar de ser una tecnología más antigua que la de Intel, con este tuneo que han hecho, pues hay muchas cosas que funcionan mejor, la verdad. Así que nada, esto lo vamos a probar como siempre en nuestras mesas de prueba, con una líquida todo en uno de Corsair H170i, módulos de RAM Dominator de Corsair optimizados para Intel y una 3080 Ti. Y bueno, una fuente de 1000 y pico vatios y poco más. Vamos a arrancar directo con los juegos. Para ir un poco al grano y ver el resultado final, hemos probado 10 juegos y hemos hecho la media de todos. El 13900K es sin duda el nuevo rey en gaming. Es el que más FPS saca en media, pero justo después viene el Ryzen 7 5800X 3D, que por algún motivo es incluso mejor que el 7950. Esto no me lo esperaba. Os dije que se venía un plot twist. Vamos a mirar juegos en concreto, ¿vale? Por ejemplo, Assassin's Creed. ¿Qué? ¿Gana el Ryzen 7 5800X 3D? Bueno, por lo menos el segundo puesto sí que es del 13900K. Parece que el 5800X 3D ha venido aquí a fastidiarnos la review, ¿no? O sea, nadie lo ha invitado, bueno, lo he invitado yo, pero tampoco esperaba que se metiese en medio de esta manera. Esto también lo vemos en juegos como Shadow of the Tomb Raider, y lo que está pasando aquí básicamente es lo que os decía antes, ¿no? Que este Ryzen tiene la 3D V-Caché y hay juegos muy concretos en los cuales ayuda muchísimo. En otros estamos más igualados y en otros directamente gana el nuevo Intel, que al final acaba siendo en media el mejor de todos. Pero lo que sí vemos es que están todos muy cerca entre ellos, o sea, si te compras cualquiera de estos procesadores vas a tener un muy buen resultado. Vamos a ver ahora qué pasa con los programas que usan muchos núcleos, como por ejemplo Blender o V-Ray cuando renderizan imágenes. En este caso el 13900K se acerca mucho al 7950. No lo alcanza, pero se acerca mucho, por lo menos en la media. Luego hay casos y casos, por ejemplo en Geekbench, que es un test totalmente sintético, es mejor el 13900K, o en TimeSpy de 3D Mark también. En todo el resto se queda atrás. Pero donde sí es mejor es en mononúcleo, o sea, trabajando con cada núcleo por separado, ¿vale? Haciendo tareas con un solo núcleo, Intel tiene una cierta ventaja respecto a Ryzen. Siempre vemos este patrón, ¿no? De Intel versus AMD. Intel sí que tuvo un punto crítico donde se iba a quedar atrás si seguía con estos 14 nanómetros, que fue con el 11900K, el Rocket Lake, pero Alder Lake ha vuelto a la carga y ahora Raptor Lake se pone a la altura de los nuevos Ryzen 7000. Y fin, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿a qué maldito precio? Ok, Raptor Lake tiene muy pocas mejoras respecto a Alder Lake. La primera y la más importante es el número de núcleos. Este 13900K sigue teniendo 8 núcleos P, pero ahora tiene 16 núcleos E. O sea, los pequeñitos ahora son 16. En total este procesador tiene 24 núcleos. Además de eso, los núcleos P han sido mejorados de dos maneras. Sobre este tema, por cierto, he tenido la oportunidad de viajar a Israel hace relativamente poco y he podido no solo visitar el centro de diseño de Intel, sino también la fábrica, pues he estado hablando con el jefe
de diseño de los P-Cores y me ha contado muchísimas cosas. También he podido hacerle muchas preguntas, pero bueno, de esto os voy a hablar en otro vídeo porque es que hay tantas cosas que explicar que bueno, hoy vamos a centrarnos en la review y ya está, ¿vale? Bueno, pues estos núcleos P, ¿vale? Los P-Cores han sido mejorados de dos maneras. Primero en rendimiento y segundo en frecuencia, o sea, son más rápidos y más potentes. Ahora, los P-Cores pueden subir a casi 5,8 GHz. Bueno, por lo menos eso pone aquí en la ficha técnica. Sí, vamos a hablar un momentito de esto de aquí porque hace muchos años, muchos años, ¿vale? Muchos años, cuando tú comprabas un procesador te venía con una frecuencia de base, ¿vale? La frecuencia base. Y luego tenías otra de turbo. La frecuencia base básicamente era la que funcionaba la mayoría del tiempo, cuando estabas haciendo prácticamente nada. Y la turbo se usaba para cosas puntuales. Consumía más corriente, calentaba más el procesador, pero bueno, para un rato, incluso un rato largo, no pasa nada. Está todo bien. El único problema es que, bueno, cuando no haces nada, bajar a la frecuencia de base. Ahora tenemos esto. Y sí, os lo voy a explicar porque yo sé que muchos de vosotros lo entendéis perfectamente. A mí me costó un poco, no os voy a mentir, pero sé que también hay otras personas que no lo entienden a primer vistazo y esto es muy engañoso, así que yo te lo voy a explicar, ¿vale? Si ya lo sabes, pues lo repasas. A ver, en Raptor Lake los núcleos P van de serie a 3 GHz, ¿vale? Que es el número que tenemos aquí. 5,4 es la frecuencia de turbo. Realmente todos los núcleos pueden subir a 5,4 si lo necesitan y el procesador se lo permite, ¿vale? Porque también puede pasar que el procesador esté un poquito calentito o tenga demasiada carga de consumo y, bueno, esté muy cargado y necesite bajar y no llegue a estos 5,4. Es algo que puede pasar. Pero además, Intel sabe cuáles son los mejores núcleos de tu procesador. Porque sí, hay núcleos de mejor y de peor calidad. El Turbo Boost 3.0 elige los mejores núcleos y si aún estamos lejos de esos 100 grados, que es como la temperatura tope del procesador, algunos núcleos suben hasta 5,7 GHz. A lo mejor hay uno o dos núcleos que pueden hacer esto. Pero si la temperatura lo permite y aún hay techo más arriba, el procesador para algún núcleo más te puede subir incluso a los 5,8. Esto es confuso. Bueno, es una forma de optimizar el rendimiento del procesador, puedes verlo de esa manera, que se haga overclocking en automático según la situación en la que está, pero también sirve a los de marketing para decir que este procesador llega a 5,8. Y aquí viene el lado oscuro de todo esto. Bueno, también sin desmerecer, porque madre mía, tanto Ryzen como Intel este año se ponen a 5,5 como si nada, lo cual me parece una auténtica barbaridad. O sea, la generación pasada a Ryzen le costaba llegar a 5 y al Intel le costaba llegar a los 5,2 y ahora estamos viendo que como si nada están a 5,5. Pero, primero que nada, este procesador puede subir hasta 250 vatios de consumo sin ningún tipo de problema. Ese es el límite que Intel marca para que pueda trabajar, bueno, a las temperaturas aceptables, ¿no? Dentro de lo normal. El PC se podría enfriar con una refrigeración líquida todo en uno, normal y corriente, sin preocuparnos de la temperatura, pero existe un modo especial, ¿vale? Es un modo que viene activado por defecto en las placas como la que tengo yo hoy aquí. Nosotros estas pruebas las estamos haciendo en una Asus Z790 Extreme, una placa de gama extrema. Pero esto que os voy a contar pasa también con la Z790 Hero y con muchas otras marcas. Yo ahora os voy a hablar de Asus, que son las placas que tengo hoy aquí y que tiene realmente la mayoría de gente que ha hecho la review. Y es que Intel permite que la placa pueda llegar hasta 350 vatios de consumo. En el caso de Asus, esta opción es el Multicore Enhancement, que es algo que está todas las generaciones en la placa de Asus, pero esta vez lo que permite este Multicore Enhancement es levantar 100 vatios más el consumo del procesador. Y esta opción viene activada por defecto cuando tú te compras la placa. O sea, tú te compras la placa y esto ya te viene puesto. Lo que no han tenido en cuenta y no han sabido llevar muy bien es la temperatura. Probamos Cinebench en una prueba que renderiza una imagen en 3D con el programa Cinema 4D. En esta prueba lo que estamos viendo es que básicamente el procesador, sin ningún tipo de límite, en este modo desbloqueado, se nos pone a 100 grados en cuestión de segundos en varios núcleos. O sea, vosotros poneos en situación, ¿vale? Nosotros llegamos el primer día, montamos los equipos, ponemos nuestro 13900K en nuestra placa, ponemos la líquida de siempre, todo bien, todo al mismo sitio, lo colocamos ahí, encendemos y de repente lanzamos Cinebench a ver qué tal y ¡boom! 100 grados. 100 grados en un procesador de serie. Aquí lo que uno piensa es, ok, he puesto mal la refrigeración líquida, se ha roto, mi placa está mal, mi procesador está mal, he puesto mal la pasta térmica, la bomba de la líquida no funciona, hay algo que no funciona, ¿vale? Es lo que uno piensa al principio, ¿no? Cambiamos la líquida también, probamos otras dos líquidas todo en uno, pero nada, seguía poniéndose a 100 grados. Así que nada, después de todas estas pruebas decidimos hablar con Asus, con Intel y con otros medios que también están haciendo la review. Y bueno, al final investigando un poco con la respuesta de Intel y la respuesta de Asus, pues vimos un poco qué es lo que estaba
estaba pasando, y es que teníamos activado este modo desbloqueado del procesador, que se activa simplemente con el Multicore Enhancement, que viene ya activado por defecto en esta placa base, y bueno, no solo en esta, en muchas más. ¿Y qué tiene de malo llegar a 100 grados? Me preguntarás. ¿No llegaban los Ryzen a 94 grados? Sí, los Ryzen 7000 llegan a 94 grados, que también es una locura, pero bueno, es una temperatura controlada. O sea, 94 no es el límite que puede alcanzar el procesador. Para Intel, 100 grados sí que es el límite, y cuando el procesador llega a 100 grados, entra en marcha una medida de seguridad que se llama estrangulamiento térmico. Y lo que hace básicamente es bajar mucho la potencia de ese núcleo en concreto, o de los núcleos que hayan llegado a 100 grados, para que la temperatura baje lo más rápido posible, porque si no, correríamos el riesgo de dañar el procesador. Mirad, aquí podemos ver el rendimiento con la potencia desbloqueada y con la potencia limitada a 250. Uno llega a 350 vatios y el otro a 250. No solo hay mucha diferencia de temperatura, sino que en ciertos casos, cuando está desbloqueado, el estrangulamiento térmico empeora los resultados. No los empeora mucho, pero bueno, es que realmente no vale la pena consumir tanta corriente si luego vas a sacar un resultado peor. O sea, no tiene sentido. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues no lo sé, la verdad. En cualquier caso, esta generación, tanto Intel como AMD, han subido 30 grados de lo que era una temperatura normal. O sea, hace un mes, cuando no había salido nada de esto, lo normal era que tu procesador llegase a 70, 80 grados como mucho. Ahora estamos viendo más de 90 grados y son temperaturas supuestamente normales. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que los están apretando y apretando y apretando y tuneando y dopando y llevando al límite para intentar conseguir como sea el liderazgo. Y como os dije ya en el vídeo de los Ryzen 7000, para nosotros esto yo creo que es malo. La buena noticia en todo esto es que no tienes por qué comprarte estos procesadores, ni uno ni otro. A ver, realmente, como os dije al principio de este vídeo, estas gamas altas son muy golosas, son muy interesantes para ver cómo va la tecnología punta, pero como os conté en el vídeo de las 4090, yo creo que estas gamas tan altas son un poco como la Fórmula 1. La gente piensa que porque fabricas el mejor procesador de gaming, todos tus procesadores van a ser los mejores en gaming y todos tus productos van a ser los mejores en gaming. Y esto las marcas lo saben y por eso luchan por este primer puesto en la gama alta. Pero no tiene por qué ser así. De momento nos vamos a quedar con que Intel recupera el status quo, teniendo un i9 tope de gama que en media es un 10% mejor que el mejor de los nuevos Ryzen en videojuegos, y un 10% peor en media a la hora de usar todos los núcleos. Teniendo en cuenta que cuestan casi lo mismo, pero que en el caso de Intel ahora mismo las placas son más baratas, porque las de la generación pasada siguen sirviendo, y el ordenador de Intel te saldría más barato que el de AMD, por ese motivo, ¿no? Para un PC gaming tope de gama, yo ahora mismo le daría una oportunidad al 13900K. Creo que puede ser un buen procesador si solo quieres jugar y quieres comprarte algo muy top. Pero yo creo que lo que más loco me ha dejado, y creo que va a ser un grano en el trasero de Intel, es el Ryzen 7 5800X3D, que es bastante barato y rinde muy bien. Pero otro día veremos qué tal lo hace contra el i7 y el i5 de Raptor Lake, que podrían meter una buena paliza, sobre todo en lo que hablábamos antes, en el precio. Así que nada, gente, este ha sido nuestro análisis del nuevo 13900K de Intel. Podríamos decir que es el nuevo rey en gaming, pero todavía nos quedan muchos procesadores por ver, a ver cuál será realmente el rey en gaming a nivel de calidad-precio en esta generación. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, déjame una manito para arriba, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.